Ectopías genitales normalmente las llamamos a las alteraciones que se va a encontrar en las posiciones diferentes que presenta el útero. ¿Ya? En esas diferentes posiciones que vamos a encontrar, lo más llamativo son los famosos prolapsos. Si bien hablamos atrás un poquito de qué era prolapso, prolapso es mayormente la exteriorización del órgano hacia afuera, dependiendo el introito o la parte de la vagina o la vulva. ¿Ya? Entre ellos vamos a tener diferentes tipos, posiciones y anómalas en la posición del útero, ¿no? Y muchas veces las que conocemos solo son tres, y de esas tres tenemos diferentes más posiciones que vamos a encontrar. ¿Ya? Otro, como pueden encontrar, a veces la mayoría dicen mal posiciones del útero. O sea, ectopía es lo mismo, alteración, posición o malposición que vamos a encontrar en el útero. Entre lo que más encontramos en la alteración es de la posición de las vísceras pelvianas femeninas, una de las enfermedades del aparato genital de la mujer. Entonces, esto sí se considera como una enfermedad, ¿no? Y muchas veces las complicaciones o dolores que presentan las pacientes, las mujeres, muchas veces se debe a esto, ¿no? A diferentes posiciones o mal posiciones o alteraciones que lo presentan, entre ellas muchas veces el descenso, ¿no?, de la cavidad vaginal, que normalmente lo denominamos prolapso genital, ¿no? Dependiendo del grado, muchas veces podemos ver diferentes tipos y diversas modalidades en los prolapsos, ¿no? Los diferentes tipos y grados involucran hasta un cuarto grado, que normalmente vamos a ver muchas veces en la parte del útero hacia la parte exterior, todo completo, ¿no? Los cambios en la posición del útero sin que se produzca un descenso en relación al diafragma pelviano se denominan distopía. ¿Ya? Sin que haya una relación con los cambios de posición del útero, a eso sí llamamos distopía, o como dice, malas posiciones. Pero los prolapsos genitales mayormente se van a ver en frecuencia en mujeres posmenopáusicas, en mujeres con mayor frecuencia que han tenido multiparidad, ¿no? Y van a ser severos porque van a ser prolapsos completos, dependiendo del grado 4, ¿no? También hay leves, moderados, mujeres que muchas veces son jóvenes, pero también son multíparas, ¿no? Entonces una multípara no la consideramos hasta 3 partos, mayor a 3 a 4 partos es multigesto o multípara, si ustedes quieren. Y gran multípara mayor a 5 o 6 gestos. ¿Creen que no hay gran multípara? Sí, digamos. En el hospital van a ver un paciente ya por el séptimo, octavo y noveno, décimo hijo, aunque no crean, ¿no? Y la mayoría que ahora encontramos en las multíparas en mujeres jóvenes son las pacientes que son cesáreas iterativas. A veces vienen las jovencitas al hospital, tienen 16 años, 14 años, y dependiendo de la complicación o el grado de emergencia, nosotros a veces le hacemos mediana, y dicen, ¿cómo le van a hacer eso? Son criminales, ¿no? Su herida tan fea de la paciente, todas así. Vos le haces a veces Valentín, a los 21 años están con su cuarta cesárea, que a la tercera, cuarta hay adherencia y tiene que hacer igual que va a tener su ángulo. Entonces, dependiendo muchas veces las complicaciones que van a haber y a veces también el riesgo que puede haber. Entonces, en estos casos, aunque ustedes sean jóvenes, igual pueden tener diferente posición o pueden tener diferentes tipos de prolapso en las mujeres. Mayormente más incidencia va a haber en mujeres que tienen partos o que han tenido o que están en la menopausia. Dependiendo de la posición, dependiendo los medios de fijación, muchas veces lo vamos a encontrar, ¿no?, el grado y la presentación de las vísceras. ¿Ya? Si ven la figura del útero, siempre está acá, por delante de la vejiga y por detrás de la vejiga, ¿no? Y muchas veces puede haber un descenso de la vejiga, un descenso del útero y también hay un descenso del recto, ¿no?, que ahorita vamos a ver dependiendo de los tipos de grado. La posición normal, ya saben que se llama anteversoflexión, ¿no?, donde se encuentra o cómo está el útero, dependiendo, ¿no?, dónde está en la posición que ven, como
otro producto que apoya sobre la cara de la vejiga y posteriormente en la parte lateral o lateral del recto. Ahora, la posición del útero se mantiene por estos 5 pares de ligamentos. Gracias a eso está en esa posición. Si no fuera eso o hubiera un problema en eso, puede haber que haya lateralización, que vaya en una mala posición. Mucho depende de los laterocervicales, que son los que ayudan, los úterosacros, ¿no? Laterocervicales tenemos aquí en la parte anterior cerca de la vejiga. Los úterosacros están en la parte posterior, ¿ya? Los vesicouterinos por la parte anterior, que cuando hacemos la histerectomía decolamos la parte de la vejiga y del útero o el segmento muchas veces, o donde les dije que se forma la parte aquí, ¿ya? Y los redondos y anchos, que son aquí los laterales que están a nivel de la trompa, los ovarios, y que esa telita que se observa, esos son los redondos y anchos, ¿ya? Pero mucho depende de la fase pubiana, si se entiende o no se entiende, o si la parte del uterino o la parte pélvica ayuda a que esta parte del diafragma o el útero esté por encima del diafragma para que haya una mala posición o un descenso más rápido, ¿no? Y también si el útero tiene una antiflexión o una posición que se llama antiflexión, que está hacia adelante y invertido, ¿no? Entonces, mucho depende de estos 5 pares de ligamento para que tenga una buena posición y dependiendo también la posición o el descenso o la retroflexión que tenga muchas veces, que ahorita vamos a ver a qué nos referimos. Alteraciones del útero. Posición normal, ya la saben. El útero está reclinado hacia adelante en relación al eje del cervix, por delante de la vejiga y posteriormente del recto, ¿no? En las alteraciones patológicas en la posición del útero en sentido antero-posterior. Estamos hablando antero-posterior. Retroversión. ¿A qué nos referimos con antero-posterior? ¿Entienden? Antero-posterior. ¿Qué es antero? ¿Y posterior? Antero, posterior. ¿Qué es antes? Antes y posterior. ¿Atrás o detrás? Detrás. ¿No es lo mismo atrás que detrás? No, detrás. Están hablando. Me han llevado, ¿qué se llama? Literatura en ya. Anterior y posterior estamos hablando. Ya, muy bien, ya entienden que. Defíname qué es la parte posterior en el examen. Y ahí, otra vez, en blanco tu examen. Retroversión. ¿Qué entienden por retroversión? Retroflexión, retrocesión o hiperanteflexión. ¿Qué es retroversión? Retroversión es la posición que sigue. ¿Y retro? Hacia atrás. Ya. ¿Y retroflexión? A ver, si es versión hacia atrás, ¿y que también lo mismo? Entonces, retroversión, ¿qué es? ¿Y retroflexión? ¿Y retrocesión? ¿Y hiperanteflexión? Muy flexionado hacia ya, vamos a ver aquí. Vean aquí la figurita para que se ubiquen. Retroversión, retrocesión, anteflexión, pero allá hay una hiperflexión y una retroflexión. Entonces, la primera posición que es retroversión son estas. Y muchas veces dice que tiene hasta 3-4 grados. Normalmente está la posición del útero en esta posición, anteversoflexión, ¿ya? Pero muchas veces los pacientes pueden tener algunas alteraciones fisiológicas, ya sea como el problema de endometriosis, adherencia, infecciones que pueden causar que esta posición vaya retrayéndose de a poco hacia la parte posterior, ¿ya? Entre ellos también si la paciente ha tenido tal vez cáncer, ha
recibido alguna radioterapia y también que el mismo hecho, las adherencias vayan poco a poco retrayendo. Normalmente, esta es la posición normal, ¿no?, que vamos a encontrar en el útero. Y poco a poco va a ir la posición hacia atrás, poniéndose para la parte del recto. ¿Ya? Eso en retroversión, en donde tienen casi los 3 grados que mayormente vamos a encontrar, dependiendo la severidad del problema o la enfermedad fisiológica que pueda presentar. Las más comunes que vamos a encontrar a veces es endometriosis. Vale, en el examen les dije que había quistes chocolatados, que son los quistes endometriósicos que pueden causar tal vez algún proceso de ¿qué? De peso, ¿no?, que pueden causar alguna alteración en la posición del útero, entonces poco a poco pueden causar. Y estas pacientes después con el tiempo se complican. Si va apoyándose y si hubiera un tumor o algo, va a causar también que tenga problemas a nivel del cuerpo, ¿no? Ya vamos a ver las otras posiciones que van hacia adelante que igual pueden causar problemas en la vejiga. ¿Qué va a hacer? La paciente va a tener incontinencia urinaria, infecciones repetitivas, dolor y no va a retener la orina, ¿no? Ahora, la retroflexión es la de acá. Si ven, la posición es hacia delante de ¿no? La retroflexión no es lo mismo que retrocesión. Les digo adelante, sí. Si les digo un costado, sí. Si estamos hablando de todo que es retro, ¿cómo voy a decir hacia adelante? Antes lo sería. Entonces, la retroflexión, esta posición que ven, apoyada en mayor complejidad hacia la parte del recto. No es lo mismo que la retrocesión, ¿no?, que está hacia adelante, y la antiflexión que está acodada. Esa es la diferencia. Uno está apoyado hacia atrás y la otra está acodada. Entonces, muchas veces hay pacientes que tienen amenorrea y hay pacientes que tienen dolor menstrual. Se le hace una ecografía y en la ecografía vemos líquido intravida compatible con ¿qué? El famoso hematometra. Y vemos que no tiene sangrado, el cuello está cerrado todo. Entonces, muchas veces estas posiciones pueden causar en las pacientes dolores menstruales o pueden ser retención del sangrado, y eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mejorar la posición. Entonces, estas alteraciones posteriores pueden tener muchas complicaciones en el proceso de las pacientes que tienen amenorrea a causa de esto. En la retroflexión, muchas veces, dependiendo de la intención, la elongación del ligamento, o muchas veces entre el cuello y el cuerpo uterino, se invierte, y por eso es el dolor y la molestia que siente la paciente. A veces tiene mucho dolor y molestia cuando vienen las menstruaciones, no menstrua, o a otras veces viene el dolor, refiere, siento que me va a doler, tengo los síntomas, pero no tengo sangrado. Le hacen una ecografía y el otro está en una posición diferente y se ve sangre intravenosa. Entonces, ya le va a venir, y no le viene, el otro no lo mismo. Entonces, puede ocurrir. En la retrocesión hay mayor desplazamiento del cuello del útero y del tercio superior de la vagina hacia el coxis, y también presenta mucho dolor y mucha molestia. Ya cuando hay un aumento, ¿no?, puede ser porque hay un mioma, puede haber una compresión anterior del útero de la vejiga, y en ese caso ya la paciente siente eso, colaquiuria, disuria, hay incontinencia urinaria, no retiene la orina, tiene mucho dolor y molestia, y le hacemos el examen de orina normal, pero ella siente la misma clínica, dolor, molestia, sensación de querer orinar cada rato. Entonces, las diferentes alteraciones o posiciones pueden darnos también alteración en los ciclos de las menstruaciones, o también en la parte diaria de la paciente. En esta parte, cuando hay mayor posición hacia atrás, ¿qué ocurre? Las pacientes son típicas, no van al baño, tienen mucho dolor, ¿no? Y por más que le hagan, puede tener la ampolla rectal vacía, pero la posición que está haciendo puede confundir hasta con calor o con presentación. Para que vean los grados. ¿Cuál era el primero? Ahora ya sin nombrecito. Ven los grados 1, 2 y 3. Me puede presentar. Mayormente, como dijimos, hay enfermedades endometriósicas, alteraciones, enfermedades inflamatorias, que puede ocurrir, tal vez una adherencia puede causar, ¿no?, que esta posición vaya hacia adelante. La otra, ¿cuál era? Está así acodada hacia atrás. Esa está acodada hacia adelante, donde está la vejiga. ¿Qué se llamaba? Hacia acodado, está hacia adelante, hacia la vejiga. Va a tener dolor, incontinencia, micción, incontinencia urinaria. ¿Qué era? Hay una antiflexión, pero cuando está mayormente acodada hacia abajo es una hiperantiflexión. Y lo otro que es la retroversión,
Anteflexión, retroflexión, que muchas veces dependiendo de las posiciones que vamos a encontrar. ¿Ya? Son muy raras veces que podemos encontrar estas posiciones, pero en la mayoría de los casos, cuando tiene una paciente esta sintomatología, sí lo vamos a ver y encontrar. Ahora, ¿qué es el prolapso? Se denomina un conjunto de enfermedades como características generales que tienen la exteriorización de una víscera pélvica a través de la vagina. No es lo mismo un prolapso o un procúbito. ¿Saben qué es procúbito? Mayormente eso lo que utiliza cuando el cordón sale por la mujer en un embarazo, se llama procúbito. Pero el procúbito sale hacia afuera, pero está envuelto por una membrana o por la misma membrana que se ve. Pero prolapso cuando ya no hay ninguna membrana y la parte se exterioriza hacia afuera. Importante ver los tipos o la magnitud que vamos a encontrar, ¿no? Podemos encontrar en la uretra. Si fuera en la uretra, ¿qué sería? Vejiga, que puede haber un cistocele, rectocele. Aquí sería uretra cele o uretrocele. En el intestino, ¿qué sería? En el epíplomo. Mayormente se dan mujeres que tienen esterectomizada la cúpula vaginal, muchas veces hay licencia de la cúpula, a veces reacción del hilo, ¿no? Y muchas veces van a presentar eso. Causa, ¿cuál es el prolapso que vamos a encontrar? La mayor es la multiparidad. Otras en los pacientes menopáusicos, ¿no? Que mayormente vamos a encontrar. Factores que son condicionantes a la fijación del útero, ¿no? Estamos hablando de los 5 pares, decíamos, de ligamento, y muchas veces también la causa de la posmenopausia es la parte estrogénica. La obesidad también en pacientes diabéticas, ¿no? Tos crónica, pacientes esquíticas, esfuerzo físico, muchos pacientes que se dedican al fisiculturismo a veces presentan igual, ¿no? Pueden tener, ¿no? Pero la mayor causa es la multiparidad. Y en los prolapsos genitales, la mayor causa de los pacientes son multigestos, ¿no? ¿Por qué la tos crónica? La paciente hace fuerza. Y otra causa que va acompañada de todo esto a veces son las hernias inguinales. Con artículo que es esfuerzo físico, mayormente. Y no simplemente en mujeres, ¿no? En hombres igual. Bueno, decíamos que había un prolapso a nivel de la vejiga. Y el prolapso genital puede ser completo, ¿no? Cuando hay una participación de vejiga, útero y recto. Si hay de vejiga, vamos a encontrar un prolapso que se llama cistocele, ¿no? Dependiendo de los grados, vamos a encontrar, ¿no? Igual hasta 4 o 3 grados, ¿no? Y el primer ejemplo, una paciente igual es el proceso de los partos. Y muchas veces ocurre cuando los pacientes a veces tienen un parto, se le hace parto, hay a veces desgarro, ¿no? Y en esos casos, con el tiempo la paciente lo primero que el síntoma que va a tener es pérdida de orina. Tose y se orina. Hace esfuerzo físico y pierde orina, ¿no? ¿Y qué hay que hacer en esta paciente? Tratamiento que es suspensión, ¿no? O una perineoplastia que ayuda, ¿no? O la famosa malla TOT, ¿no? Que se pone una mallita de aquí, el huesito hasta el otro huesito y es como subir. También se fijan los músculos también. En la perineoplastia se hace, pero la TOT es la mallita, como si fuera una mallita que le pone la malla y suspende la vagina. Todo tratamiento siempre nunca es definitivo. En estos casos, los pacientes que tienen prolapso cistocele terminan otra vez con cistocele. ¿Por qué? Porque hacen esfuerzo físico, no hay disminución igual de la misma musculatura. Aparte de eso, también hay que darle tratamiento para que haya el esfuerzo físico, o los famosos han escuchado ejercicios de que no simplemente para el hombre, obviamente la mujer, que ayuda a reforzar la parte del piso pélvico. O también que la mujer, cuando va a orinar en el primer chorro, corte y por lo menos 2 o 3 veces haga el esfuerzo físico para que ayude a esto.
Dependiendo del grado, muchas veces podemos tratar con medicación. Hay una medicación que se llama Periplo, y eso ayuda a la incontinencia urinaria más ejercicio y mejora en el paciente, ¿no? Porque el hecho de tener esto va a causar insuficiencia o infecciones urinarias repetitivas, recurrentes, y muchas veces pueden llegar a procesos de infecciones altas, ¿no? Ahora, el uretrocele, muchas veces prolapso de la uretra. Esto va de la mano porque a veces cuando hay mucha incontinencia urinaria el paciente se aguanta o orina todo el tiempo, entonces con el esfuerzo poco a poco va a haber, ¿no? La incontinencia provoca que el uretrocele igual salga, porque todo el tiempo la paciente orinando, el mismo esfuerzo va a causar. Ahora, el rectocele mayormente ya es el prolapso del recto, que son pacientes equíticas que no van al baño, que tienen tal vez chagas, o toda su vida ha sido una paciente que tenga ese problema. A veces hay personas que no tienen chagas, no tienen nada, pero 4 o 5 días es normal para ellos no ir al baño, pero con el tiempo pueden tener esto. Y el rectocele, el prolapso del recto, va a provocar que haya una hemorroide, y de las hemorroides muchas veces pueden haber úlceras o los famosos quistes, ¿no? Que forman, ¿no? Sangrado. Y el heterocele, ¿no? Ya es el descenso de la parte del peritoneo o fondo del saco, que muchas veces ya se dan pacientes que han tenido cirugía, esterectomía, y el fondo del saco queda vacío, ya no hay el peso del útero, y muchas veces el intestino puede meterse y puede ocurrir también que hay. A causa también de que en los partos puede haber desgarros vaginales o desgarros postcoitales que muchas pacientes pueden tener y van hacia el fondo del uterino, puede haber igual. Y con el tiempo, poco a poco, esto va aumentando y aumentando, y también puede ocurrir eso, ¿no? O también que puede haber el problema, ¿no? La expulsión de las vías cervicales cuando tiene igual el proceso de la tirique en la parte posterior. Y el heterocele ya es el prolapso uterino, ¿no? Que podemos encontrar completo, ¿no? Muchas veces, ¿ya? Entonces tenemos esos tipos de prolapsos que vamos a encontrar en la parte genital. Ahora, el tratamiento de citocele ya sabemos. Del uretrocele mayormente igual, si mejoramos esto, va a mejorar el parte. Del rectocele, ¿qué hace? Igual se hace lo mismo, ¿no? ¿Qué hacemos? Hacemos la colpoperineoplastia. La colpoperineoplastia es anterior y posterior. Anterior va a mejorar toda esta parte de acá, y la parte posterior va a mejorar el recto. La anterior, ¿qué se hace? Se corta todo esto de acá, el tejido que está sobre esto, y esto vamos a levantarlo. Obviamente que ya la parte de los labios mayores y menores va a ir a disminuir también la parte, o sea, va a quedar más pequeña. Y la parte rectal del rectocele es lo mismo acá. Se corta toda esta parte y el tejido sobrante se hace junto, y esto va a recorrer y va a quedar así. Entonces va a ayudar a que muchas veces la vejiga se penda acá y la parte del recto disminuye y se introduce. Ese es uno de los tratamientos que hacemos. Obviamente que esto igual se hace con forma estética muchas veces, ¿no? Pacientes adultos mayores que tienen, ¿no?, ampliación, se puede hacer, pero ese es uno de los tratamientos. La perineoplastia anterior y posterior en el rectocele, y aquí en la incontinencia urinaria, o también en el citocele o prolapso uterino, ¿no? Ahora, ya cuando hay un prolapso uterino, dependiendo del grado, muchas veces la conducta es histerectomía vaginal, no hay más. Tenemos que sacar y hacemos la histerectomía por vía vaginal, ¿no? Pero en el caso de que la paciente no pueda operarse, ya sea tal vez por un problema cardíaco o otra causa, o alergia tal vez a un anestésico o algo, hay otro tratamiento, ¿no? Que usamos los famosos pesarios que son anillos siliconados que podemos poner acá para que no se esterilice hacia afuera el útero. Porque cuando se esteriliza hacia afuera, la paciente tiene dolor, dificultad de caminar, y el mismo hecho de la afección, hay pacientes que llegan con úlceras que pueden causar también un cáncer o alguna lesión, y no va a estar todo el tiempo la paciente introduciendo y caminando. Entonces muchas veces mejor es la histerectomía. Pero también hay esos tipos de tratamientos que podemos hacer. Los grados tenemos 1, 2 y 3. Leve descenso ligero de cuello que desciende hasta el tercio medio de la vagina, y es donde vamos a encontrar mayormente en los durantes esfuerzos que presentan los pacientes. Son asintomáticas, ¿por qué? Porque no sienten molestias a nivel del introito o al caminar, o hay una molestia como dice sensación de masa, peso, no hay, ¿no?
pero sí al esfuerzo físico va a llegar hasta el tercio medio de la vagina, que no va a sobresalir hacia afuera y no hay molestia. Moderado, grado 2, sobrepasa ya el tercer, ¿no? Y pasa al introito. Ahí sí ya va a sentir una sensación de un cuerpo extraño, va a sentir una molestia, y muchas veces puede ver esta parte de acá, la parte perineal, formarse lesiones a nivel del cuello, porque hay sequedad, no está lubricando, entonces aparte la paciente debe usar cremas de, muchas veces si es ya mayor o adulta, con hormonas que tengan estrógeno o algo para que mejore la unificación del útero. Y el grado 3 ya es donde está completamente descendido, va hacia afuera de la vagina, ¿no? Se puede notar un bulto al caminar, molestia, dolor al esfuerzo, o cualquier tos puede hacer la expulsión hacia afuera, ¿no? Ahora, procedencia, ¿no? Que se va a llamar cuando hay un descenso denominado completo, ¿no? Puede ya pasar la parte del cervix, puede estar erosionado, puede haber un trauma, roces genitales externos que puede causar mucha molestia en la paciente. Entonces manejamos estos grados, ¿no? Para ver los grados de prolapso genital. En estos casos, como le digo, y aquí es sí o sí cirugía. En estos casos de aquí puede hacer tal vez tratamiento, ¿no? O en estos casos que no ha pasado el tercio medio de la vagina, podemos hacer la técnica quirúrgica de hacer una anterior y posterior, el procedimiento para que ella pueda, digamos, cerrar un poquito el canal, el introito, y no pueda sobresalir al tercio medio de la vagina. Entonces hacemos la prevenoplastia anterior y posterior, en estos casos se puede todavía. En estos casos ya es difícil, ya tendríamos que hacer sí o sí la cirugía. Sintomatología que va a sentir la paciente: sensación de peso, masa, dolor, muchas veces pélvico, lumbar, ¿no? Va a tener el problema de la incontinencia urinaria, infecciones recurrentes, reiterativas, uretritis, uretritis, dolor, infección. Muchas veces igual va a tener dificultad la defecación en caso que el rectocele sea grande, ¿no? Se va a acumular las heces en esa parte, ¿no? No es lo mismo que hay aquí un descenso grande, ese rectocele hacia afuera, ¿no? No va a poder defecar, ¿no? Falta de tonicidad vaginal, disfunción sexual, muchas veces, dependiendo de los dolores o desgarros vaginales perineales que tenía anteriormente. Descenso del cuello, erosiones, sangrado puede tener la paciente, ¿no? Pero siempre tenemos que hacer un buen examen para determinar esto, ¿no? A veces la paciente no sabe que tiene un descenso. Nosotros tenemos que hacerle un esfuerzo físico o muchas veces la parte rectal de la vagina, hacer un esfuerzo físico que se llama una manera de balsarlo para ver si sale o no sale, hasta dónde, y poder nosotros determinar el grado, ¿no? Que tiene la paciente. A veces uno cuando le examina a la paciente presiona la vejiga, y si la vejiga sostiene y no orina, no pierde orina, entonces vemos que tiene un grado, pero otras veces automáticamente al esfuerzo físico puede ocurrir eso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Un buen examen, como siempre. Muchas veces necesitamos la ecografía para ver en las primeras partes de las posiciones, diferentes tipos que presenta, ¿no? Y también el tratamiento, ¿no? Que se llama la corpopexia, que usamos frecuentemente, ¿no? O sea, un tratamiento en el prolaxo que ayuda, como decía, ¿no? Los ligamentos usamos, suspendemos con un hilo, podemos usar, ¿no? Pero muchas veces, si no toleran la parte de la cirugía, a veces por vía vaginal tenemos que hacer así, no por vía anterior, abdominal. Pero hay muchas técnicas que, dependiendo cuál sabes hacer, tenemos que entrar a veces por vejiga. Y abrir vejiga, suspender, dejarla a la paciente 21 días con sonda, riesgo de infección, entonces preferiblemente a veces más. Hay otras técnicas para hacer sin necesidad de abrir vejiga, pero otras veces sí hay que levantar, ¿no? Y la forma, dependiendo del prolapso que tenga, ¿no? El vaginal o después de la histerectomía, hay que ver factores de riesgo, ¿no? Que si posteriormente se va a presentar citocele, rectocele o enterocele, entonces hay que ver si es valorable o no reparar por parte del tiempo, ¿no? Porque muchas veces la parte quirúrgica puede mejorar, pero otras veces no. Pero sí, en el prolapso total, lo ideal sí es la histerectomía vaginal, que es lo mejor, ¿no?
Entonces el tratamiento puede ser, como dice médico, puede ser tratamiento con medicamentos en los primeros grados, ejercicios, hormonas que muchas veces ayudan a retraer un poco igual y la parte del proyecto, los famosos pesares que son las pequeñas siliconadas o como si ven ustedes son tipos de anillos que podemos colocar ahí para que no haya el descenso de líquido. Entonces con eso no hay un prolapso y podemos tener a la paciente sin esa necesidad de que sienta bulto y la lesión y todas esas cosas, ¿no? Porque a veces hay pacientes que no se pueden operar por más que quieran operar bien, ¿no? Y en último caso, la parte quirúrgica, no queda de otra, ¿no? Es la histerectomía o tal vez la colopexia o la suspensión o la perineoplastia anterior y posterior. En la mayoría de los casos siempre hacemos una perineoplastia. Pero en caso de que haya un colapso total, igual se hace la histerectomía y también se tiene que hacer la perineoplastia anterior y posterior. Mayormente así se hace la perineoplastia. Esto de ahí ven aquí son los labios, ¿no es? Está la uretra y esto es el cuello. Aquí está. Utilizamos cuello, abrimos por delante del cuello y de ahí vamos retrayendo todo este tejido, mucosa. Se va decolando hasta llegar ahí parte de la vejiga anterior. Vamos a abrir todo esto. ¿Qué hacemos? Ya suspendemos la vejiga al ojo del saco o dependiendo de la anclamos y este tejido posterior que queda se corta y después se sutura y todo esto se sutura y todo esto va a quedar más pequeño. Eso es la perineoplastia anterior. Y si tiene recto cera hacia atrás, igual hacemos lo mismo en la parte del recto. Vamos importando en la parte posterior todo esto, hacemos punto y suspendemos. Entonces, si una vagina era así, va a quedar así, ¿no? Entonces son técnicas que se realizan por vía vaginal. En caso si fuera un prolapso total genital, empieza, esto es el cuello de la vagina, entonces se empieza a retirar, se saca y se sutura por la parte. Así se saca por vía vaginal. Van sacando poco a poco por vía vaginal. Lo mismo como en la parte cuando es una histerectomía abdominal, se va cortando los ligamentos, se va cortando la uterina, se llega hasta cuello, se saca cuello, entonces lo mismo acá. Por vía vaginal sacamos todo, se hace el punto y la paciente, y después hacemos ya la primera.